Bienvenidos hermanos a este su programa Unidos en el Amor de Cristo. Para mí una vez más su servidor Pablo Mata, es un privilegio estar delante de ustedes en esta hermosa televisora Canal 38. Gracias por su sintonía, gracias porque nos acompaña otro día más, otra semana más. Y bueno, aquí estamos para platicar, para estudiar la palabra de Dios. Recuerde nuestra línea de oración. Si usted tiene alguna petición, alguna necesidad y le gustaría compartirla para que nos unamos en oración junto a usted, el teléfono es 915-532-8518. Una bendición saludarles en el amor de Cristo Jesús. Y bueno, para comenzar, la semana pasada yo estuve hablando un poquito acerca de estos problemas que nos han llegado y que han existido, pero a partir de la pandemia se han duplicado o triplicado este tipo de síntomas mentales que afectan nuestra vida. Algunos de ellos son emocionales. Hablamos de la depresión, hablamos de la ansiedad, hablamos del temor, hablamos del pánico, hablamos de algunos desórdenes de personalidad debido a todo el estrés, debido a todas las cosas que nos circundan, nos rodean y que en algún momento llegan a explotar dentro de nosotros y que vienen a cambiar toda nuestra vida. Comentaba yo la semana pasada que incluso su servidor ha sido presa de estos ataques de parte del enemigo y que ha sido, todo el año pasado fue un año muy difícil debido a todo ello, pero gracias a la providencia, a la presencia del Espíritu Santo entre nosotros, seguimos adelante con el ministerio, con nuestra vida de fe, con nuestra vida en Cristo y también nuestra vida familiar. Un saludo una vez más para usted que nos acompaña en este programa. Yo quisiera hablar precisamente una segunda parte, para culminar este tema acerca de el estrés, de la depresión, de la ansiedad. Y le recuerdo que yo mismo sé que es un tema muy profundo, solamente estamos mencionando algunas cositas superficiales. Por supuesto, si usted se encuentra padeciendo algo similar o algo peor incluso, consulte a Dios, acérquese a la roca de nuestra vida, acérquese a la presencia del Espíritu Santo y claro, también busque consejería, oración y apoyo con su pastor, con su congregación. Recuerde que estamos para servirle. Una vez más, la línea de oración 532-8518. Bueno, hablando de la depresión y hablando de la ansiedad, yo quisiera mencionar que existen algunos factores que permiten que esta enfermedad llegue a nuestras vidas. Voy a hablar del primero, y lo encontramos en 1 de Samuel, capítulo 16. Voy a usar este versículo para hablar cuáles son las raíces de la ansiedad, del pánico, del temor y de algunos desórdenes de personalidad y enfermedades mentales. 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 14. 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 14 nos dice así: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y entonces le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. El espíritu del Señor, Jehová, se apartó de Saúl el rey, y entonces el resultado es que le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Bueno, aquí encontramos la historia del famoso rey Saúl, que fue el primer rey de Israel y que precisamente en su reinado hubo grandes cambios, grandes triunfos, grandes victorias para la gloria de Dios y por el poder de Dios que obraba en su pueblo. Pero llegó un momento en el que el rey Saúl se empezó a llenar de glotonería, se empezó a llenar de vanidad, se empezó a llenar, de cosas ya materiales y superficiales y apartó sus ojos de Dios. De hecho, cometió algunas desobediencias hacia con Dios y el resultado de esto es que Dios se entristeció, se dolió, pero también aplica un poco de juicio a la vida de Saúl y entonces nos dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo se apartó de la vida del rey Saúl. Y usted lo sabe. Cuando Dios está en el trono, cuando Dios está gobernando nuestra mente, nuestra vida, su protección nos llega en una manera constante, fluida, pero
precisamente Saúl desobedeció y el resultado es que un espíritu maligno atormentaba la vida de Saúl. El espíritu maligno le atormentaba y lo transformaba en un ser, digamos, feo. El espíritu maligno atormentaba su mente, lo llenaba quizás de temores, lo llenaba de ansiedades. Algunas veces le cambiaba el carácter y lo hacía iracundo y violento, y era una persona desconocida y descontrolada. Tal vez en tu vida, hermano, hermana o persona, amigo que nos ves, encuentras que de repente algo cambió en tu vida. Hoy es muy fácil hablar de la bipolaridad, hoy es muy fácil hablar de sentimientos encontrados, de esas cosas que llegan a nuestra vida y a veces nosotros mismos nos decimos, no sé por qué llegó esto a mi vida, no sé de dónde surgieron estas ansiedades o temores. Bueno, la palabra de Dios nos dice que hay un ejemplo y que hay algunos casos de vidas en los que esto es el resultado de un espíritu demoníaco que atormenta la vida de los creyentes y de las personas aún no creyentes para causarles mal. Así que hay que poner atención, porque si estamos atravesando un momento de adversidad, de depresión y de todos estos tipos mentales, enfermedades, pudiera ser que el caso, la raíz de esta enfermedad sea que un espíritu malo esté atormentando tu vida. Así que hay que tener mucho cuidado. Recordemos que en el caso de Saúl, esto le vino a causa de su desobediencia. Necesitas examinar tu vida, estimado televidente, para darte cuenta si no hay algo en lo que necesitas ponerte a cuentas con Dios, para darte cuenta si no hay algo que estorba la bendición de Dios en tu vida o que ha entristecido al Espíritu Santo de Dios. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con el cual habéis sido sellados. Dios tocó tu corazón, iluminó tu mente y cuando escuchas el llamado a aceptar a Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios te ilumina, te llena y entonces dices, yo quiero creer en Cristo, y desde ahí comienza un nuevo nacimiento, una relación personal con Dios. Pero a veces nos enfriamos, a veces nos apartamos, a veces desobedecemos, a veces nosotros mismos nos ponemos lejos de la presencia de Dios con nuestras acciones, con nuestros pecados, y entonces ahí es a donde dejamos una puerta abierta para que espíritus malignos vengan a atormentar nuestra vida. Y bueno, aquí tendríamos que explicar rápidamente y decir que Dios lo permite, precisamente Dios es el que lo permite. El diablo no puede hacer nada sin que Dios le permita, pero a veces Dios lo permite para alertarnos, para llamarnos, para de alguna manera despertar nuestro espíritu interno y decir, vamos, no es la manera correcta de vivir, hay que cambiar nuestras acciones, hay que volvernos a Dios. Bueno, recuerda, estas cosas ocurren debido a que nos apartamos de Dios y dejamos puertas abiertas para que el enemigo venga a atormentarnos. Entonces, una raíz del porqué de las depresiones, las ansiedades, enfermedades mentales, pánicos, temores, es debido a la influencia de espíritus malignos en el cuerpo o en la mente de las personas. Pero también existe otra parte, que es producida por estos espíritus malignos, y la segunda de ella, le voy a comentar, está en la epístola, en la carta a los Corintios capítulo 12, segunda a los Corintios capítulo 12, versículo 7, y dice así el testimonio del apóstol Pablo, para que la grandeza de las revelaciones que Dios me permitió tener no me permitieran exaltarme y llenarme de vanidad, entonces me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Bueno, también pudiera ser que en algún momento de nuestra vida el diablo llega a atacarnos para tratar de obstaculizar nuestra vida de consagración a Dios.
Claro que el apóstol Pablo había tenido algunas revelaciones especiales. El ministerio del apóstol Pablo estaba fructificando. El ministerio del apóstol Pablo llenó todo el mundo de aquel entonces con el evangelio y fue plantando iglesias y congregaciones y misiones por donde quiera que iba predicando el evangelio. Gracias al ministerio del apóstol Pablo, algunos otros creyentes se convirtieron también en servidores de Dios, fueron el fruto como Timoteo, como Tito, encontramos también a Silas, gracias a que Dios utilizó la vida del apóstol Pablo. Pero precisamente dentro del ministerio del apóstol Pablo también Dios permite que un espíritu maligno se acerque a él, lo atormente, lo dañe, lo llene de alguna manera de enfermedad física para estorbar el ministerio. No solamente para que no se envaneciera debido a todo lo que había alcanzado, pero para estorbar el ministerio. Entonces, algunas veces este tipo de enfermedades psicológicas, si lo podemos llamar así, o mentales, llega como un ataque definitivo del diablo debido a nuestra culpa, porque nosotros nos apartamos de Dios, nos enfriamos en nuestra fe, pero también porque algunas veces pisamos terrenos espirituales donde llevamos el evangelio, donde nuestra vida está en constante a contacto con el reino de las tinieblas, porque andamos evangelizando, predicando, sirviendo, amonestando, y bueno, algunas veces el diablo también tiene que contraatacarnos, ¿verdad? Es algo lógico. Cuando el creyente se encuentra cómodo en su banca sentado, cuando el creyente solamente asiste y tiene una vida de comunión con Dios, digamos, más o menos regular, como que él no le estorba tanto al diablo, pero cuando los pastores, los creyentes, los servidores de Dios, y me refiero a toda la iglesia, somos iglesias o creyentes que andamos predicando, que andamos sirviendo a Dios, que andamos reprendiendo las tinieblas, que andamos ayunando, orando en una manera más ferviente, en una manera más consagrada. Algunas veces el ataque del diablo también llega a nuestra vida y tenemos que estar alertas, porque precisamente, si me deja decir esto así, solamente para que me entienda, decía algún pastor en alguna ocasión, es que los cristianos que no atacan al diablo, pues el diablo tampoco los ataca, pero los cristianos que constantemente andamos pisando el terreno del mundo, el terreno de las tinieblas, para llevar el evangelio, para llevar la luz, por supuesto el ataque de las tinieblas también se va a mirar hacia nuestra vida. Y aquí necesitamos solamente recordar que a pesar de nuestra enfermedad, a pesar de nuestras limitaciones, entonces la gracia de Dios sigue produciendo vida y sigue sosteniendo nuestra vida de fe y nuestra vida física también. Decía el apóstol Pablo, después de que vinieron los ataques del diablo a mi vida, a mi cuerpo mismo, le he rogado 3 veces a Dios que me lo quite. Pero usted recuerda lo que el apóstol Pablo decía, ¿no? El Señor me ha contestado, no, Pablo, no te lo voy a quitar, bástate mi gracia. Y ahí, estimado creyente, en tus momentos de ansiedad, en tus momentos de temores, en tus momentos de pánico, en tu momento donde te viene todo ese auge de opresión maligna, si tú dices, no es a causa de pecado, pastor, mire, llevo una vida recta, he andado sirviendo a Dios, he andado trabajando, le estoy dando toda mi vida al Señor Jesús, etcétera, etcétera, y entonces dices, no es por el lado negativo, a lo mejor entonces sea un ataque del diablo, necesitas recordar, bástate mi gracia. Que tu fe no se venga abajo, que tu ánimo no decaiga, por el contrario, aún en medio de la enfermedad, en medio de la ansiedad, glorifica a Dios, en medio del problema mental, exalta al Rey de tu vida que te sostiene, y que si por algún momento de tiempo Dios permite que venga la aflicción, recuerda que también junto con la tentación, junto con la aflicción, está la presencia del Espíritu Santo que siempre va a abrir un camino donde parece que no lo hay, que siempre nos va a abrir una puerta de bendición cuando de momento parece que todo está cerrado, y que aún en el momento de la opresión, en el momento de la oscuridad, el sol de justicia que es nuestro Señor Jesucristo continuará brillando y llenando nuestra vida de paz, de amor y de luz. Así que no te desanimes.
Finalmente, en esta parte ya vimos que puede ser a causa de pecado, puede ser a causa de un ataque debido a nuestra vida espiritual y también, hermanos, tenemos que reconocer que puede ser a causa de una condición física natural. No todo es culpa del diablo en un sentido directo, tampoco todo puede ser culpa de quizás algún pecado, quizás, y esto también tenemos que reconocerlo, puede ser una enfermedad totalmente física, natural, algún desbalance químico en nuestro cerebro, algún desbalance no proporcional en nuestro cuerpo que se despierta a causa quizás del estrés, a causa de mala alimentación, a causa de muchos desvelos, a causa de mucho trabajo, a causa de un constante fatiga, a causa del trabajo, la familia, los problemas familiares, la tensión familiar entre pareja o con los hijos. Entonces puede ser un problema demoníaco, puede ser un problema espiritual, pero también puede ser un problema totalmente natural, físico y personal. Y necesitamos en oración, en consulta pastoral y sobre todo con la ayuda del Espíritu Santo, aprender a discernir por qué este tipo de ataques han llegado a nuestra vida. El apóstol Pablo escribió a Timoteo precisamente, lo encontramos ahí en la primera epístola a Timoteo capítulo 5, versículo 23. Y nos dice la palabra de Dios así, el consejo del apóstol Pablo a Timoteo, donde le dice, ya no bebas agua. Fíjese, usted de seguro lo conoce, pero escúchelo otra vez. Ya no bebas aguas, sino ahora intenta tomar un poco de vino. Imagínese, alguna gente, por supuesto, va a malinterpretar este versículo, ¿verdad? Para decir, entonces podemos tomar vino, podemos tomar cerveza y emborracharnos, pero realmente no está diciendo eso. Lo que está diciendo es, como estás muy enfermo, Timoteo, y tus enfermedades son muy frecuentes, entonces usted sabe, allá no había los adelantos científicos con los que hoy contamos. Entonces el consejo del apóstol Pablo, para tu estómago, para tu problema ahí personal, usa un poquito de vino. Y usted sabe que el vino de aquel entonces era vino puro, ¿verdad? No era vino tan lleno de alcohol, era vino fermentado de la uva en una manera muy natural. Y el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, le dice a Timoteo también, el Señor no te va a querer sanar en una manera milagrosa o sobrenatural como a veces escuchamos, sino el consejo es usa un poquito de vino. Entonces, para nuestras enfermedades físicas naturales podemos acudir a la gracia de Dios. El Señor en su providencia y en su amor va a querer sanarnos en la medida y en la manera como Él quiera, pero también tenemos que reconocer que de acuerdo a su propósito para fomentar nuestra fe, de acuerdo a su voluntad para nuestra vida, recuerde que Dios tiene todo bajo su control y aún tu enfermedad mental, física o emocional, Dios la tiene controlada. Y si es un ataque del enemigo a causa de tu pecado, entonces hablaremos de eso. Y si es un problema debido a tu consagración, debido a tu vida espiritual, estás en la gracia de Dios. Pero si es un problema muy humano, muy natural, aún ahí está la gracia de Dios. Y entonces ahí tendríamos que buscar que Dios te dirija a encontrar una medicina adecuada para tu necesidad. Pero alguna gente pudiera pensar, entonces, ¿dónde queda mi fe? Entonces, ¿dónde queda el poder de Dios? Entonces, ¿dónde está la presencia del Espíritu Santo? Y como algunas veces oímos, ya le he pedido tanto a Dios, ¿por qué Dios no me responde, pastor? La respuesta será que algunas veces Dios va a permitir que una enfermedad permanezca en tu vida para mantenerte así, de manera que tu fe jamás se aparte de la gracia de Dios. Y yo lo decía desde el principio, es un poquito, el tema es profundo, pero recibe este consejo de la palabra de Dios. Si en tu vida dices, pastor, ya sé que no es un espíritu malo, ya sé que no es un ataque a causa de pecado, entonces quizás es un problema totalmente físico, no te avergüences de él. No tengas temor, háblalo con tu pastor, háblalo con tu consejero espiritual, vayan juntos a la presencia de Dios y después da pasos también para tu sanidad. Tal vez necesites alguna medicina muy natural,
con la que Dios se va a glorificar y la que Dios va a usar para tratar tu enfermedad. Aunque somos cristianos, estamos expuestos a todas las miserias de esta vida. Nos llenamos de catarros, de gripes, de flus. Algunos cristianos padecen cáncer, algunos otros cristianos padecen anemias, algunos otros cristianos padecen todo tipo de enfermedades porque no estamos libres. Aún el Señor Jesús dijo, en el mundo vamos a tener aflicciones, pero confíen, dijo el Señor Jesús, ya vencí al mundo. ¿Qué solución pudiéramos ofrecer entonces desde el concepto bíblico para este tipo de problemas de enfermedades mentales como la depresión, la ansiedad, el temor, el pánico, el carácter que se transforma, la bipolaridad? Bueno, número uno, de acuerdo a lo que hemos aprendido, ¿qué tipo de solución podemos poner? Número uno, ponte a cuentas con Dios. Ponte a cuentas con Dios. Sé honesto contigo mismo y recuerda que Dios conoce todas las cosas. Examina tu mente, examina tu corazón, examina tu conducta, tu hablar, examina tu práctica, examina tu vida entera. Y date cuenta si no hay algunas cositas que guardamos en nuestra vida que pudieran estar ofendiendo a Dios o que le pudieran estar abriendo la puerta al maligno. Estimados jóvenes, a quienes parece que este tipo de enfermedades les afecta más, ponte a cuentas con Dios. Tu vida no es tu vida. La vida que Dios te concede no es para que la vivas para tu propio placer y para tu propio beneficio todos los días. Tu vida, estimado joven, estimado adulto, persona que nos ves, fue creada para la gloria de Dios. Ponte a cuentas con Dios. Y en segundo lugar, acrecenta tu comunión con Dios. No te alejes de Dios. Si de por sí estando cerca de Dios el enemigo va a atacarnos, ahora si tú te alejas de la iglesia y te alejas de la comunión con Dios y te alejas de tener una vida de comunión constante con Dios a través de la lectura de su palabra, a través de una vida santificada, a través de una vida de oración, entonces estás más expuesto a los ataques del enemigo. Acrecenta tu comunión con Dios. Y en tercer lugar, aférrate a la garantía de las promesas de Dios. Aférrate a la garantía de las promesas de Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. ¿No sabéis que habéis sido comprados? Muchas gracias. Habéis sido comprados por precio. Habéis sido comprados por precio. No es como que eres dueño de ti mismo, fuiste comprado a precio y este precio es la sangre preciosa de Cristo Jesús. Por eso la palabra de Dios nos dice, glorifica a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu. Glorifica a Dios con tu cuerpo y tu espíritu. Glorifica a Dios con tu espíritu y con tu cuerpo, tu mente, tu alma, tus labios, tus manos, tu cuerpo, tu vida interna, todo tu ser le pertenece a Dios. Así que aférrate de la promesa de Dios, de la garantía de Dios, ponte a cuentas con Dios y acuérdate que tu cuerpo, tu vida entera le pertenece a Dios y dile, Señor, este cuerpo es tuyo, esta alma es tuya, esta mente te pertenece, la voy a apartar del pecado, la voy a apartar de las cosas malas que te ofenden y las voy a consagrar a ti. Ese es el primer paso. Y luego acrecenta tu vida de comunión con Dios y luego en tus momentos de soledad, en tus momentos de depresión, acuérdate y repítelo con fe, mi cuerpo, mi mente y mi alma le pertenecen a Dios. Dios toma control de mi mente, Dios toma control de mi corazón, Dios toma control de mi cuerpo y aún si tienes que tomar medicina, tómala y di, Dios, mi cuerpo y mi alma te pertenecen, utiliza esta medicina para sanar mi cuerpo. Oramos por nuestra hermana Mari, que necesita sanidad para su tiroides y su vista, por nuestra hermana Romelia y su sanidad, por nuestro hermano Ismael que padece de ansiedad, presión y diabetes. El Señor se glorifique. También en nuestra hermana Ofelia, su sobrino que está internado, por Martín también oramos por la salud de nuestro hermano Daniel en Ciudad Juárez y por su familia, por nuestra hermana Liz, por el matrimonio de su hijo que sea restaurado y que su hijo regrese a los caminos del Señor
Señor, y por salud. Oramos por nuestra hermana Marta, que haya sanidad, y que nuestra hermana Tomasa también, el Señor se glorifique trayendo sanidad. Nuestra hermana Aida, fortaleza para su vida física y espiritual. Sergio Rosales, sanidad en su vista, que el Señor abra los ojos y quite el glaucoma. Y nuestra hermana Patricia, que ha sufrido por años de ansiedad y depresión y otro tipo de enfermedades. Hermana, aférrese a la garantía de Dios. Tu mente, tu alma y tu cuerpo le pertenecen al Espíritu de Dios. Cuando estés atravesando por estos problemas, cierra tus ojos y aún con tu medicina en la mano, dile: Señor, este cuerpo te pertenece, pero recuerda, ponte a cuentas con Dios, aléjate del pecado y acrecenta tu comunión con Dios. Oremos. Padre nuestro, en el nombre de Cristo Jesús, ponemos la vida de todas estas personas que han llamado y de todas las que siguen llamando y de todas las que no han llamado porque están en el trabajo o manejando, cualesquiera que sea su situación, problemas mentales, problemas físicos, problemas en sus órganos internos, en sus ojos o sus oídos, que ahorita mismo el poder de tu Espíritu Santo glorifique tu nombre, trayendo sanidad a sus cuerpos, trayendo respuesta a las oraciones, para que tu iglesia, para que tu pueblo sea bendecido. Señor, reprende al diablo. Señor, reprende las tinieblas. Señor, desata todo yugo de esclavitud mental, emocional y físico. Quebranta el yugo de enfermedades, Padre, en tu cuerpo, en el cuerpo de Cristo Jesús, que es la iglesia, para que tu iglesia sea libre y para que sin temor y sin problemas podamos servirte y darte toda nuestra vida. Lo oramos en Cristo Jesús. Amén. El Señor te bendiga y te sane, iglesia de Jesucristo.